La conquista educativa de los hijos de Asís. El concepto educativo de los franciscanos, época en la que la mentalidad predominante entre los europeos era feudal o señorial. La sociedad se componía de dos grandes grupos. Un grupo era los gobernados y otro de los gobernantes. Se vinculaban por la autoridad de uno y la obediencia del otro. El grupo gobernante prometía protección, paz y justicia a cambio de una cuota de trabajo. Dentro de la educación existía una distinción social y se brindaba educación principalmente a los hijos de los señores por un lado y a la gente común por otro lado. Los franciscanos no pensaban sustituir la comunidad indígena, sino intentaron imponerle que el cristianismo ocupara el trono. Los frailes se dieron cuenta que los indígenas de Nueva España eran gente de gran policía y muy sabia en el regimiento de su república. Los hijos del Santo de Asís se dieron cuenta que no bastaba con predicar el evangelio a los indígenas, sino era necesario enseñarlos primero a ser hombres y luego cristianos. Entre las actividades docentes desarrolladas por los franciscanos se encontraban las 4. Los hijos de la minoría directora. Son muy escasos los datos que nos informan de la labor franciscana durante este periodo que podemos denominar texcocano y que coincide con aquella temporada en la que los indígenas Macehualtin estaban. Las actividades misioneras estuvieron virtualmente restringidas a adoctrinar el círculo reducido de la nobleza de la religión, de no menor importancia para la historia del país, a cargo de los mismos frailes, la alfabetización de la lengua náhuatl. La educación de los niños de caciques y principales fue la primera que se puso en práctica en Nueva España. Algunos hijos de los principales de Texcoco fue a quienes Pedro de Gante y sus compañeros recogieron para enseñarles a leer, escribir, cantar y tañer instrumentos musicales y la doctrina cristiana. Para la instrucción de los hijos de señores y principales, los franciscanos tuvieron a bien servirse del modo y la disciplina que habían regido antaño la institución mexicana del Calmecac. Comparada con la enseñanza catequística del patio a la educación franciscana en las escuelas monasterios nos recuerda la tradición del Calmecac. Los alumnos niños fueron sometidos al régimen de la vida monacal de sus maestros. Se les enseñó a levantarse a medianoche a rezar los maitines de Nuestra Señora y se les enseñó a disciplinarse con azotes por la noche y a orar mentalmente. Se les impulsó a los niños alumnos un programa de estudio que no los dejaba ociosos un solo momento del día. Los niños no volvían a acostarse después de rezar los maitines, sino eran conducidos al aula donde estudiaban hasta la hora de la misa. Proseguían sus estudios hasta la hora de comer. Al terminar descansaban un rato y luego volvían a estudiar a la escuela donde salían hasta la tarde. Intensa y febril era la instrucción, su finalidad era el desvincularlo sin hacerles olvidar en lo posible las costumbres de sus antepasados. La enseñanza consistía en la lectura, escritura y canto de la doctrina cristiana. Los alumnos aprendían a asignarse y santiguarse a rezar. Catequista de patio. El número creciente de indígenas conversos obligó a los misioneros a imaginar diversas fórmulas litúrgicas sencillas para atender grandes concentraciones de fieles. Una de
Ellas fue la simplificación del bautismo, que dio lugar a una polémica entre los franciscanos y los dominicos. El desafío de los muchos fieles planteó a los misioneros el problema de cómo ir afianzando el cultivo de la nueva fe. Una vez lograda la conversión mediante el bautismo, el único recurso que podía asegurar el cultivo era, en opinión de todos, las continuas clases de catecismo dirigidas particularmente a los niños. Así pues se ideó y organizó un sistema de instrucción en masa que se practicaba en las explanadas de las iglesias, llamadas por lo general atrio o patio. El patio, que constituye la novedad más asombrosa en el conjunto arquitectónico religioso de Nueva España, fue un intento de solucionar el problema de la enorme desproporción numérica entre ministros de la iglesia y fieles. Solo una obra de adaptación a la realidad, como el patio, provisto de una capilla abierta, dispuesta de tal modo que mientras el sacerdote celebra el divino sacrificio, pueden oírla y verla sin estorbos los innumerables indios que se juntan aquí los días festivos. Según la tradición cristiana, el celebrar la misa al aire libre constituye un caso excepcional, pero en realidad la novohispana se exigía que este modo excepcional sí sería normal. En el patio tenía lugar también la enseñanza de los rudimentos de la doctrina cristiana para los hijos de la gente común. Enseñanza práctica con miras a la capacitación profesional. Hacia 1530 comenzó la enseñanza de oficios mecánicos y artes para los mozos grandes y los que antes hubieran aprendido bien la doctrina. Es impresionante la variedad de oficios que se enseñaban en establecimientos como el fundador Pedro de Gante en el recinto de la capilla de San José. Al poco tiempo empezaron a salir de ese plantel mecánico aprovechados sastres, zapateros, carpinteros, lapidarios, orfebres, canteros, alfareros, teñidores, curtidores, fundidores de campanas, herreros, bordadores, pintores, escultores y otros oficiales y artistas. Unos perfeccionados en los oficios tradicionales del país, otros adiestrados en los introducidos recientemente desde Europa. Fuera de la escuela, esperaba a los egresados una gran demanda, ya que los artículos traídos de Europa eran escasos y caros. Tanto los civiles, lapidarios, orfebres, canteros, alfareros, teñidores, curtidores, fundidores de campanas, herreros, bordadores, pintores, escultores y otros oficiales y artistas. Unos perfeccionados en los oficios tradicionales del país, otros adiestrados en los introducidos recientemente desde Europa. Fuera de la escuela, esperaba a los egresados una gran demanda, ya que los artículos traídos de Europa eran escasos y caros. Tanto los civiles como los eclesiásticos acudían a sus técnicas y obras. Los franciscanos no fueron los únicos impulsores de la capacitación profesional entre los indígenas. La introducción de la técnica de cerámica de Talavera se debió a los dominicos. Los agustinos se esforzaron en el adiestramiento de los michoacanos y enviaron algunos a México para que se instruyeran en oficios o invitaran a maestros de otras partes para que enseñaran sus técnicas a los naturales. De las niñas indias, para consolidar y perpetuar el fruto inicial de la conversación de los indígenas y hacer arraigar de verdad el cristianismo en el país, imprescindible era cristianizar a la familia, última célula de la sociedad humana. El propósito tenía que contar mucho con la colaboración de la mujer, sin cuya formación todo esfuerzo a tal efecto quedaría muy inseguro de fruto. De aquí la importancia indiscutible de la educación de las mujeres indias, las niñas, madres de futuras generaciones. Zumárraga fue un gran propulsor de la educación femenina. Fue un observador más penetrante que los religiosos de valor que pudiera tener el papel de la mujer en la formación de la nueva cristiandad novohispana. La educación femenina perseguía dos finalidades. La uno era forma de buenas cristianas que después de casadas enseñasen a sus maridos y casas las cosas de nuestra Santa Fe, de alguna policia honesta y buen modo de vivir, o también preparar consortes dignas para los muchachos que se crían en los monasterios. La otra consiste en proteger la honra de niñas de una persistente costumbre prehispánica. La dificultad era la mala disposición que mostraban los señores y principales en entregar sus hijos a la casa de doctrina.
Las fuentes se la atribuyen a la falta de recogimiento de las propias maestras y a la exposición de las causas. Varias causas por las que la educación femenina se vino abajo al cabo de unos 10 años de esfuerzos de sus propulsores. Entre las más graves, la mencionada decisión negativa que la corona había tomado en el envío de monjas Calmecac del náhuatl, hilera de casas, era la escuela para los hijos de los nobles mexicas de México, Tenochtitlán. En esta institución se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, maestros o gobernantes, educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo disciplina y valores morales. Había maestros especiales que les enseñaban la tradición y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. La escuela funcionaba como un internado, donde los jóvenes vivían, dormían y comían. Con los aspirantes a sacerdotes, su educación se enfocaba en la religión e incluía rituales, cantos a los dioses e interpretación de los sueños. Por su parte, los aspirantes a guerreros de la élite o gobernantes recibían más entrenamientos sobre tácticas militares y asuntos de economía y gobierno. Los jóvenes de los nobles eran educados en casa cuando eran pequeños, pero a cierta edad, que diversos autores asignan entre 7 y 15 años de edad, entraban a vivir en el Calmecac. Desde el momento de su entrada, se hacía un ritual especial en el que se hería al niño para acostumbrarlo a soportar el dolor. Su educación variaba de acuerdo a la edad, pero cuando eran adolescentes iniciaba su entrenamiento militar. Después, cuando eran jóvenes adultos, se les llevaba a la guerra. Para los mexicas era muy importante que sus gobernantes fueran aptos para los cargos que desempeñaban, tuvieran la capacidad de tomar buenas decisiones y fuertes convicciones morales. En el Calmecac se les enseñaba todo esto, y los alumnos sufrían diversas pruebas, sobre todo en la guerra, para demostrar su valor y su habilidad militar. A los que fracasaban se les marcaba y rechazaba socialmente. Telpochcali, del náhuatl, casa de los mancebos. Eran centros en los que se educaba a los jóvenes del pueblo, a partir de los 15 años, para servir a su comunidad y para la guerra. A diferencia de los nobles que asistían al Calmecac, conocidos generalmente como Macehualtin, los hijos de los plebeyos asistían al Telpochcali.